de Auditores Internos de Venezuela. Somos capítulo del Instituto Global. ¿Y quiénes somos? Pues es una asociación civil sin fines de lucro cuyo principal objetivo es impulsar y promover la promoción de la auditoría interna acá en Venezuela. Que, bueno, aquí tenemos todo lo que es el proceso de cómo afiliarnos, tenemos la parte de afiliación, tenemos dos opciones. Una primera opción que la hacemos a través del Instituto Global del Instituto de Auditores Internos, em, con un costo de membresía de $60 para lo que es el capítulo Venezuela y se puede hacer a través de tarjeta de crédito PayPal. Tenemos una segunda opción donde nosotros como instituto le prestamos el apoyo y esto se hace a través de una transferencia a Mercantil Panamá y tiene, aparte del costo, tenemos que un adicional que es la parte del impuesto al valor agregado. Desde el instituto los acompañamos para estos dos procesos. Estamos por acá a la hora. ¿Y beneficios? ¿Qué beneficios tenemos nosotros como instituto? Bueno, tenemos el acceso a todo lo que es el marco global, tenemos guías, documentaciones en inglés y en español, tenemos descuento en certificaciones internacionales. em, Tenemos también lo que es la parte de descuentos especiales en actividades de desarrollo acá en el instituto. Acceso gratuito a lo que es la revista de auditores internos en español y la posibilidad de networking y la red de contacto con otros colegas a nivel nacional e internacional. La noche de hoy, eh, al finalizar esta jornada, pues tenemos lo que es las rifas del CONAI 2025, donde estaremos eh, sorteando lo que es el código GLEI, libros con temas interesantes, afiliaciones al instituto, suscripción de Auditul y becas de 50% para la parte de certificaciones internacionales de coaching. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, tenemos nuestro correo electrónico y estamos por acá a la orden. Mi nombre es Yola Vanegas, soy la gerente de operaciones del Instituto de Auditores Internos, capítulo Venezuela. Y bueno, por acá esta noche tenemos un tema súper interesante y el tema es del check al impacto. Cómo las normas globales de auditoría potencian el interés público. ¿Y quién nos va a hablar de este interesante tema? Pues Jonathan Leiva Escobar, contador público y auditor, magíster en contabilidad y auditoría de gestión. Jonathan es un profesional con una sólida trayectoria en el sector público chileno, enfocado en la auditoría interna. Sus credenciales incluyen ser contador público y auditor y magíster en contabilidad y auditor de gestión de la Universidad de Santiago de Chile. Con 26 años de experiencia en la administración pública del Estado de Chile, ha dedicado 20 años de ellos a la función de auditoría interna. Recientemente asumió la jefatura de la División de Auditoría Interna del Fondo Nacional de Salud. Además de su carrera profesional y académica, ha sido nombrado codirector del Comité Regional de Auditoría en entidades gubernamentales por la FLAE. Es también el autor de la novela Ilusiones Incumplidas. Pues sin más preámbulo, por acá le damos la bienvenida nuevamente a Jonathan Leiva. Aquí tienes disponible para que nos des
eh, este conversatorio acerca de este tema tan interesante. Ok, Bienvenido, Jonathan. muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas que están conectados y también quienes van a seguir a posterior esta grabación. Un saludo enorme a la hermana República de Venezuela. Bueno, primero agradecer la invitación. Es un tema que la verdad he estado practicando en distintos espacios, también en algunos otros CONAI, así que agradezco la invitación de verdad a presentar este tema, que es un tema interesante, en interés público, bajo las normas globales de auditoría interna, y ver cómo esto ha impactado, debe impactar efectivamente la función de auditoría interna, ya sea en el sector público o privado. Así que he preparado esta presentación con mucho cariño para que ustedes puedan seguirla y también recibir todas las preguntas que ustedes estimen necesario al final de la presentación y así poder abordar también las dudas que puedan tener. Voy a compartir primero un video, para que podamos hacer una introducción a la temática. Me avisan si se escucha bien, por favor. La auditoría interna tiene un nuevo mandato y es uno grande, el interés público. Vamos a ver de qué se trata. Y es que las nuevas normas globales de auditoría interna giran completamente en torno a este principio. Que no se nos olvide, ¿eh? Esto no es una sugerencia, es obligatorio para todos, sector público y privado. Ok, entonces, ¿qué es esto del interés público? Y sobre todo, ¿cómo se aplica? Veámoslo. Bueno, la definición oficial es bastante amplia. Y no es solo para el gobierno, le aplica a todos. Exacto, el bienestar de toda esta gente ahora está en el radar de la auditoría interna. Vamos con el primer pilar para la adopción. Integridad. La ética tiene que estar en el ADN de la función. Esto significa actuar con valentía y con base en hechos, incluso cuando la cosa se pone difícil. Perfecto, pero ¿cómo se ve esto en el día a día? Va un ejemplo práctico. Por ejemplo, una política de regalos más estricta para auditores. Así se protege la objetividad. Segundo pilar, la supervisión del consejo. Su rol es absolutamente clave para que esto funcione. Básicamente, el consejo aprueba, da recursos y supervisa la calidad. Es un respaldo fundamental. ¿Y cómo se comprueba esto? Pues en los papeles. Veamos un ejemplo. Las actas de reunión del consejo deben reflejarlo. Ahí se ve que aprueban el plan de calidad. Y el tercer pilar es la estrategia. El plan de auditoría tiene que enfocarse en los riesgos más importantes. O sea, el plan debe basarse en una evaluación de riesgos actualizada, al menos una vez al año. Y para que esto no se quede en el papel, miren este ejemplo práctico de cómo hacerlo. Se crea un universo auditable que mapea todo a los riesgos. Así se prioriza lo que más importa. Bien, ya vimos cómo adoptarlo, pero ¿cómo sabemos si vamos por buen camino? Hablemos de medición. La clave es el programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Y ojo, que es obligatorio. Con un modelo así, se puede ver fácilmente el nivel de madurez, desde lo básico hasta lo más avanzado. Al final, todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Para qué? Pues para redefinir el propósito de la auditoría. El objetivo es generar valor, y no solo valor económico, sino valor para el interés público. Entonces, la pregunta queda en el aire. ¿Está lista la función de auditoría para este nuevo y gran mandato? Ok, espero que se haya escuchado bien, ¿no? Sí, perfecto. Voy a hacer la presentación entonces. Bien, el título entonces dice del cheque al impacto y cómo las normas globales potencian efectivamente el interés público como un mandato o propósito de las mismas. Ya me han presentado y comentar primero que cómo se involucra este concepto de interés público llevado a la sociedad. Y aquí hay que recordar que por definición y acuerdo universal los seres humanos necesitamos desarrollarnos en sociedad, necesitamos identificarnos, pertenecer y relacionarnos a un estado social, también necesitamos comunicarnos, participar
involucrarnos y tomar decisiones en conjuntos con otras personas. No somos por esencia entonces ni definición seres individualistas, no somos individuos que lograrán subsistir, sobrevivir y persistir en solitario, y es una necesidad básica el de pertenecer a un grupo, y en este grupo encontrarnos con el concepto de sociedad. ¿Qué define, por ejemplo, ChatGPT respecto del concepto de interés público? Habla y se refiere como el beneficio o utilidad que busca para la sociedad en general, más allá de los intereses individuales y particulares. Y esto no solo a nivel de persona, ¿no? También lo podemos ver o asociar a nivel de institución. Se trata de una consideración primordial en la toma de decisión y acciones que afectan a la comunidad, asegurando que se prioricen las necesidades colectivas y el bien común. Ahora, también tenemos que tener en consideración que hay dos objetivos institucionales distintos respecto del Estado y de la institucionalidad privada. El Estado lo que busca efectivamente es generar el valor público, de ahí que quizás se puede entender que el interés público está más ligado al Estado, pero vamos a ver que efectivamente el concepto de interés público en las normas globales es más amplia, abarcando entonces el sector privado, sin perjuicio de tener en la vista que el objetivo principal del sector privado es generar valor al accionista o al inversionista principal. Ahora, ¿por qué es interesante estar hablando de esto hoy día? Porque hubo una evolución desde las normas del 2017 a las del 2024, donde particularmente el concepto que estamos hablando está inserto en el propósito de auditoría que lo vamos a desarrollar en esta presentación. ¿Cuál ha sido entonces la evolución de este modelo? Hay 5 dominios, hay 15 principios y 52 normas que aplican efectivamente las normas globales de auditoría interna que entraron en vigencia en enero de este año. Ahora, el interés público en las normas principalmente se establece que la auditoría interna debe ser realizada con predeterminación en el interés público. Aquí hay que tener en consideración que hay un verbo en particular que denota obligación, ¿no? Cuando se plantea el debe, es un carácter obligatorio. Por tanto, nosotros tenemos que efectivamente considerar el concepto de interés público como un deber, lo que significa que nosotros como auditores internos y auditoras internas debemos considerar el impacto de las actividades que ejecutamos como en la función de auditoría respecto de el impacto, lógicamente, en la sociedad en general, más allá de los intereses de la organización o la entidad que estamos auditando o nos estamos desempeñando. Por tanto, como ya dije, no es solamente un concepto de interés a nivel gubernamental, tampoco un concepto individualista o personalizado, sino que más bien tiende a generarse una contextualización más general, ya sea en el sector público o privado, y desde el lugar donde estamos desempeñándonos como rol de auditoría interna y con impacto, lógicamente, en la actividad de la sociedad. Ahora, el interés público también en las normas incorporan 5 elementos fundamentales. Primero, es mantener ciertos criterios que ya estaban definidos en las normas anteriores, pero que es bueno resaltar y rescatar, que es la objetividad y independencia. Y lógicamente estos principios principales con fundamentalmente evitar conflictos de intereses para asegurar lógicamente conclusiones y recomendaciones que beneficien el interés público más allá de lo particular, la independencia de las operaciones, principalmente la organización que me desarrollo, para asegurar que se priorice el interés público y, lógicamente, con un enfoque de gobernanza en las cuales las normas enfatizan la importancia de evaluar la gobernanza de la organización y su impacto, lógicamente, en el resultado y hacia el interés público, hacia la sociedad. Nos obliga también a considerar el riesgo que puede afectar o puede verse afectado el interés social, el interés público, como la integridad de la información financiera, la protección de activos y también la prevención de fraude, y cómo aquello, lógicamente, tiene un efecto en la sociedad en que estamos desenvolviéndonos. Y el último es la comunicación transparente, ya que los resultados de auditoría deben ser comunicados de manera transparente y objetiva para informar o para estar informando de aquello a todos los stakeholders, sobre todo que visualicen en nuestra información o se ven representados a través del interés público. Ahora, la auditoría en el sector público en particular, lo que debe considerar es una guía para un buen gobierno. Aquí lo que podemos ver en esta gráfica es que efectivamente los dominios que están insertos, los 5 dominios que hablamos al principio,
que son dominios claves para el funcionamiento o donde nosotros podemos observar el comportamiento de la función pública, tiene un propósito en particular que lo vamos a desarrollar. Un segundo dominio donde está la ética y el profesionalismo que debemos implicar, ahí está la integridad, la objetividad, la competencia, etcétera. Hay un dominio específico sobre el gobierno de la función en particular, donde toma fuerza la participación del Consejo, el mandato, donde posiciona a la función principalmente de auditoría y aquí releva el principio de independencia. Y también existe una supervisión y luego el dominio 4 y 5 que habla de la gestión y desempeño de las unidades de auditoría interna o la función de auditoría interna principalmente a través de ciertos esquemas específicos metodológicos. ¿Ok? Dentro del sector público tenemos que considerar que hay marcos legales que son bastante estrictos, que son mandatos, estatutos, etcétera, leyes que hay que cumplir. Por otra parte, hay múltiples partes interesadas que esperan del sector público una rendición de cuenta que sea eficiente, que sea clara, que sea con un lenguaje también claro y que además dé cuenta del funcionamiento y la gestión de las instituciones públicas y también existe, lógicamente, y Nancy lo rescata, que hay estructuras de gobiernos que son complejas, que son a veces muy complejas en la administración, de ahí también el concepto de burocracia, ¿no? Para poder generar esta dependencia complejas, pero sin perder en vista el resultado, la información y también el efecto en el interés público. ¿Cuál es el propósito principal entonces? Fortalecer la gobernanza, la rendición de cuentas, la transparencia y algo muy relevante, la confianza pública, que vamos a ver que efectivamente a nivel global se ha perdido y hay una baja participación, lógicamente, en lo que es la democracia y también la participación social. Ahora, ¿cuáles son los involucrados? Principalmente el auditor, la auditora, el profesional que ejecuta la función, la parte responsable de la entidad, y aquí se incorporan nuevos usuarios conocidos como stakeholders, ¿no? Pero aquí la sociedad toma fuerza, los ciudadanos también son parte, legisladores, a través de la solicitud de accountability o la exigencia de rendiciones de cuentas y también del gasto público. Por tanto, los elementos que están acá y principalmente el dominio 2, lo que nos permite en cierta manera es emitir juicios imparciales, libres de interferencia para garantizar la credibilidad de los resultados y lógicamente que la población tenga en conocimiento de los resultados principales que nosotros emitimos a través de nuestro informe. Ahora, existían estándares internacionales que efectivamente buscaban en cierta manera recoger el concepto de interés público, y lo podemos ver a través de estos modelos, principalmente los objetivos sostenibles, de desarrollo sostenibles, que tienen un impacto hacia la sociedad en general a través de estos 17 objetivos. Estaban también los criterios ESG, donde estaba principalmente el gobierno corporativo, la independencia del consejo directivo para poder tomar decisiones, por otro lado, el impacto social en términos de derechos humanos, condiciones laborales, igualdad de oportunidades, salud, etcétera, protección de datos, y también se considera como una variable la gestión del medio ambiente a través del cambio climático, la urbanización y también la escasez de algunos recursos que se cruzan lógicamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Había algo antes comentado respecto del efecto, el impacto de las organizaciones respecto del interés público o de la sociedad donde desarrollaban sus proyectos. Pero lo que hace la norma, a mi juicio, viene a recoger estos elementos y lo concentra principalmente en el propósito para que nosotros también incorporemos estas variables que estaban un poco diseminadas, las tengamos siempre presentes en el desarrollo de nuestra función como auditores y auditoras. Ahora, el interés público está, para la auditoría interna, está los fundamentos de las normas principalmente, y estos fundamentos, ¿qué es lo que nos mandatan en cierta manera? Es que debemos abarcar los intereses sociales y económicos, además del bienestar general de una sociedad. Tenemos que tener también en vista la consideración a las organizaciones que operan dentro de esta sociedad, vale decir, no solo mirarnos hacia adentro, sino que también mirar hacia afuera, cuál es el impacto de las decisiones que la organización tiene sobre la sociedad que nos rodea, y por eso también existe fuerza respecto de las evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto. Están también las cuestiones del interés público, que son específicas del contexto donde se dan,
Hablábamos también de la robustez de las organizaciones o también de la industria donde estoy desarrollándome. Por tanto, es importante mirar siempre el contexto en el cual voy a hablar el concepto de interés público. También deberíamos considerar la ética, la justicia, las normas y los valores culturales de ese contexto que acabo de hablar anteriormente para poder considerarlas dentro de la evaluación que nosotros podemos hacer. Y deberíamos también incluir los potenciales impactos dispares en ciertos individuos y subgrupos de la sociedad, buscando conceptos como equidad, igualdad, ¿verdad? Que son importantes dentro del desarrollo de las políticas públicas y sociales. Ahora, el interés público también tiene 4 pilares fundamentales a mi juicio. Primero, abarca un concepto de responsabilidad, vale decir, nos entrega cierta responsabilidad a las unidades de auditoría interna o a las áreas de auditoría interna que generan la función, ya que la auditoría interna desempeña un papel fundamental en la mejora de la capacidad de la organización de servir al interés público, por tanto, una responsabilidad que nos deja súper claro las normas. Por otro lado, nos define cierto alcance, que la función de auditoría interna y sus efectos se extienden más allá de la propia organización, por tanto, como ya dije anteriormente, está corriendo el cerco hacia una mirada no solo institucional, sino que también en la sociedad donde se desempeña esta industria o esta empresa. Y luego la auditoría también como objeto, ¿cuál es su objeto? Que contribuye a la estabilidad y sostenibilidad social, porque al ser ministro de FEA, establecer ciertos criterios, ¿verdad?, en nuestras evaluaciones y establecer nuestras opiniones, lo que estamos haciendo es entregar una seguridad razonable de que ciertos elementos como cumplimiento de objetivos, cumplimientos legales y también el uso correcto de los recursos está impactando lógicamente en la sociedad global donde nos estamos desempeñando. Y luego hay un efecto principalmente que fomenta la confianza del público en general, que se nutre de información de estas instituciones que se revela en la organización, y no solo en la organización propiamente tal en sus procesos, sino que también en los sistemas, que son más amplios eh, y que forman parte, lógicamente, de un sinnúmero de que se engranajan, un engranaje principalmente respecto de cómo funciona una institución a través de todos sus procesos y sistemas. Ahora, el interés público, que está determinado principalmente en el dominio 1, donde está el propósito de la auditoría, habla que de la declaración de propósito está destinada a ayudar a los auditores y sus partes relacionadas en la comprensión y articulación del valor de la auditoría. ¿Ok? En esto podemos rescatar que la auditoría interna debe ser más eficaz cuando realizada por auditores internos cualificados en conformidad con las normas globales de auditoría interna y que se establecen de acuerdo con el interés público. El concepto de interés público aparece 8 veces en la norma y el concepto de sector público aparece en 41 ocasiones. Y en la declaración de propósito en particular, la auditoría interna señala que mejora los siguientes aspectos de la organización: el logro satisfactorio de los objetivos, los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control, que es nuestro paraguas, ¿verdad?, como función de auditoría interna, ayuda también a la toma de decisiones y la supervisión, incrementa sin duda o también debilita la reputación y credibilidad con sus partes interesadas, dependiendo cómo se aborden, lógicamente, los resultados de auditoría, y finalmente señala la capacidad para servir al interés público. Es en este espacio donde este concepto que estoy desarrollando se rescatan de las normas principalmente y he ido desarrollando esta presentación en los aspectos que ya he mencionado. Ahora, la NOGAI en el sector público, las normas para el sector público principalmente se extiende hacia 3 conceptos principales, ¿verdad? Hacia las leyes o regulaciones, hacia una estructura de gobierno y organización, y también con foco en el presupuesto que se asigna a cada institución pública, principalmente para la ejecución de programas y proyectos sociales. Entonces se requiere que la función de auditoría interna del sector público ponga el foco en estos aspectos. Primero, asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones para lo cual está mandatado cada servicio público. Luego, identificar oportunidades para mejorar la eficacia, la eficiencia y la economía de los procesos y también los programas de la administración, ya sea en programas públicos, programas sociales o alguna línea de trabajo que tenga que ver con la institución pública en lo principal. Luego tenemos que tener nuestro foco en determinar si los recursos públicos se salvaguardan y se emplean en forma apropiada para poder proporcionar los servicios de manera equitativa,
vale decir, también tenemos que estar atentos a la eficiencia, la eficacia y la economicidad en la ejecución de los presupuestos de las instituciones públicas, porque efectivamente son presupuestos que se asignan con recursos que se recogen de todos los ingresos a través de los impuestos que pagamos todos y todas los ciudadanos. Y finalmente, lo que nos pide la norma para el sector público en particular es que debemos evaluar el desempeño de la organización y si se encuentran estos alineados con los objetivos y metas estratégicas. Ahora, lo que nos muestra esta gráfica, en particular, que la auditoría interna es un pilar para el desarrollo del interés público. Sin lugar a duda, nuestra función como propósito superior de auditoría interna y como tal lo releva, las NOGAI, el interés público siempre tiene un contexto. Los intereses sociales, los económicos, el bienestar general de la sociedad, incluyendo no solo a los accionistas que son parte interna, a los empleados que son parte interna de la institución, a los inversores, sino que también los reguladores y los ciudadanos y ciudadanas que se nutren de los bienes, los servicios de esta institución y también. Ahora, esto es un puente, lógicamente, entre la función de auditoría y la confianza pública, ya que fortalecemos la capacidad eh, de poder emitir opiniones sobre el interés público, tomando con la confianza principalmente como ministros de fe, y lógicamente en elementos del sistema económico y también sociales de la que forma parte la institución. Ahora, también nos exige nuevas formas de rendición de cuentas, en la cual tenemos que buscar ciertas alternativas innovadoras quizás también para poder decir cómo se están gastando cada uno de los pesos que son asignados en términos de presupuesto. Y también este pilar como interés público tiene lógicamente una mirada hacia el sector público, que exige la rendición de cuentas a la ciudadanía, que tiene un marco legal estricto en el cual tenemos que dar cumplimiento, y lógicamente hay áreas de enfoque específico dependiendo del tipo de servicio público que estamos mirando, ya sea salud, transporte, economía, ¿verdad? Viviendas sociales, etc. Y por otro lado, el sector público, lo que lógicamente como principal característica es la protección de los inversores y grupos de interés, proporcionar una seguridad de la fiabilidad de la información, el cumplimiento normativo, y como ya les dijimos, está asociado muy bien y muy bien relacionado con los objetivos principales del modelo de COSO. Habla de fortalecer también los gobiernos corporativos y finalmente generar adaptabilidad y resiliencia con el concepto de control interno y también del negocio, pero con foco en el interés social y público. ¿Cuál es nuestro rol principal como auditor interno? Es ser guardianes del interés público. Tenemos que ser asesores de confianza a través de distintas acciones y actividades, ya sea en el Consejo de Administración, el asesoramiento, el aseguramiento, la perspectiva lógicamente independiente, objetiva y basado en la identificación de riesgos. Tenemos que ser agentes de mejora continua, sin lugar a duda, y también algo muy interesante que nos invitan las normas, para que todo esto tenga efecto y sea una semilla en tierra fértil, nosotros debemos ser promotores de la cultura ética al interior de nuestras instituciones y también fomentar el autocontrol. Ahora, haciendo un ejercicio práctico, buscando el trabajo de poder generar un modelo de madurez o de evaluación de impacto respecto de cómo estamos implementando hoy día o las normas y cómo acercamos el concepto de interés público bajo el cumplimiento del dominio, ¿verdad? El dominio 1, y cómo se acerca esto a la función propia de auditoría interna. Busqué algunos conceptos principales en las cuales entrego esta recomendación de alto impacto para la alta dirección y para el consejo a tener en consideración respecto de los dominios específicos que se establecen en las normas. Por ejemplo, para fortalecer la gobernanza, que está principalmente en el dominio 2 y 3, la propuesta es asegurar que el consejo apruebe el mandato o el estatuto de auditoría interna y ejerza una supervisión activa, garantizando la independencia funcional del área de auditoría interna.
Igualmente, los hallazgos críticos de esta evaluación deben concentrarse en si existen salvaguardas probadas contra la interferencia política administrativa que puede comprometer la objetividad. ¿Ya? Ahora, este mandato o este estatuto también lo que puede incorporar son elementos principales de incorporación del concepto de interés público como tal, como lo estamos desarrollando en su amplia contextualización, y por tanto también podemos incorporar dentro del modelo del mandato estatuto el concepto de interés público. Ahora, ¿cómo hacemos el aseguramiento de calidad que está definido en el dominio 3? La credibilidad pública y la conformidad de las normas diseñada para el interés público se valida a través de la evaluación externa de calidad. Lo que tienden también las normas es a sugerirnos a que, aparte de la evaluación interna que tengamos nosotros en la función de auditoría interna, podamos lograr tener evaluaciones externas y, por qué no, certificarnos también bajo estos criterios de calidad. Por tanto, el Consejo debe asegurar que esta evaluación externa se realice por un evaluador independiente y que los resultados se usen para mejorar proactivamente la calidad de la función, perdón, la capacidad de la función de auditoría interna. Y finalmente, la gestión de riesgo, que siempre debe estar de la mano, y nosotros atentos a este factor, nos exigen en el dominio 1 y 3 que el plan de auditoría interna demuestre una priorización de riesgos basado en qué, en el impacto social. Aquí es donde nosotros podemos hacer carne y podemos incorporar el concepto de interés público basado principalmente en la identificación de riesgos que tenga un impacto social, ya sea regulatorio, que no sea solo financiero, y que se establezca un protocolo formal para la escalada de aceptación de riesgos que amenacen el interés público o la reputación de la institución. Y también nos invita a la integración de aportes del público en el plan de riesgo como indicador de madurez. ¿Qué es lo que nos sugiere acá? Es que no solo podemos quizás buscar información para elaborar nuestros planes de auditoría basado en riesgos en la información interna que tengamos, sino que también podemos ir a buscar información afuera, en el público, en la ciudadanía, en los requisitos que nos exige la ciudadanía como institución para poder incorporar estos riesgos basados en el impacto social. Vamos a compartir en el chat un archivo que lo estoy compartiendo por primera vez con ustedes, que habla de un documento bastante simple, que es una lista de chequeo que va a medir la madurez en la adopción del concepto de interés público asociado a las normas en nuestras funciones de auditoría interna y en nuestras instituciones. Este nivel de madurez se evalúa a través de 4 niveles, en la cual tiene una puntuación de 1, 3 y 5, y lógicamente un nivel óptimo, en la cual separa la profundización y la implementación de este concepto a través de la función de auditoría interna propiamente tal. Por ejemplo, va a ser bajo cuando el concepto de interés público está ausente o se aborda únicamente por requisitos legales externos, sin integrar a la metodología de la función de auditoría interna. Vale decir, no hay ninguna mirada o guiño hacia el concepto de interés público en nuestros planes de auditoría. Va a ser alto cuando los requisitos del interés público están integrados en los procesos claves de la función de auditoría interna, ya sea en la estrategia, en la planificación, en el diseño de pruebas, en los informes, etc. Y también que existe una coordinación externa y el desempeño es monitoreado también por algún externo que nos evalúa principalmente en el desempeño propiamente tal de la función de auditoría interna. Bajo estos niveles, lo que voy a mostrar es que esta herramienta propone algunas preguntas, no están todas las que están desarrolladas en el documento, pero sí están algunas que he rescatado de allí por dominio. Y por ejemplo, si usted se fija en el primer dominio, que es el propósito de integración y estrategia del interés público, habla del mandato y propósito de la función de auditoría interna y debe fortalecer la capacidad de la organización para servir al interés público. Y aquí hay algunas preguntas que usted puede considerar para poder evaluar efectivamente el nivel de madurez. Por ejemplo, si el Estatuto de Auditoría declara explícitamente el rol de la función de auditoría interna en la protección y mejora de la capacidad de la organización para servir al interés público. Y ahí hay que buscar la evidencia en la revisión del Estatuto y el mandato. Una segunda pregunta que podríamos decir es si está en la alineación con el interés público, las normas se establecen para el beneficio principalmente para el interés público.
Y aquí hay una pregunta que se puede contestar, si existe evidencia documentada de que el Consejo haya revisado o analizado el impacto potencial de las normas para asegurar que la función de auditoría interna sirve específicamente o efectivamente al interés público. ¿Cuáles son las evidencias que podemos contener? Acta del Consejo o notas de reuniones sobre el proceso de implementación de las NOGAI. En el dominio 2 vamos a ver la ética, la independencia y la transparencia. Aquí comentar algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo se evalúa el compromiso ético? Si el auditor debe demostrar integridad y promover cultura ética al interior, y hay que ver si el plan de auditoría interna incluye evaluaciones periódicas proactivas, no solo reactivas, sobre la eficiencia de los programas de ética y cumplimiento y el riesgo de fraude en la organización. Entonces la evidencia que podemos aquí obtener es el plan de auditoría, los papeles de trabajo y lógicamente auditorías de ética o de fraude u otro tipo, y lógicamente los informes y el seguimiento de las observaciones que se rescatan acá. Para el dominio 3, y ya con esto voy concluyendo, en calidad, monitoreo y madurez, lo que podemos observar acá son algunas preguntas específicas respecto de la madurez propia en la evaluación ya externa de calidad. Y, por ejemplo, una pregunta que podemos plantear es si el Consejo o un organismo equivalente recibe directamente y aprueba los resultados completos de evaluación externa y monitorea si los planes de acción abordan las deficiencias, y ahí están los informes y las actas. Si existen capacitación para las competencias y habilidades del equipo, ¿verdad? Si la auditoría interna asegura que sus miembros son competentes y tienen una experiencia necesaria. Y aquí la función de auditoría interna demuestra tener o acceder a competencias especializadas, internas o externas, relacionadas con la fiscalización de recursos públicos, el cumplimiento ético o las implicaciones sociales legales específicas del sector. Ojo que acá incorpora un concepto importante que quizás no siempre nosotros lo incorporamos dentro de nuestro plan de capacitación, pero sí tenemos que evaluar o tener habilidades para poder considerar los impactos o en la implicancia sociales y legales que tienen en el sector que estamos desempeñando. ¿Okay? Ahora, esta lista de chequeo lo que nos permite en cierta manera es ver si el cumplimiento que nosotros estamos teniendo con las normas globales de auditoría interna se fundamenta en un fuerte enfoque hacia la protección y servicio del interés público, que incluye elementos como la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en la gestión de los recursos. La madurez de la función de auditoría interna, por tanto, se mide por su capacidad de operar con independencia y de integrar las preocupaciones sociales y éticas en su núcleo de planificación. Cuando yo me refiero a preocupaciones sociales, lógicamente hay un abanico muy interesante de temas que se pueden incorporar ahí, como el concepto medioambiental, el concepto de la ética social, la responsabilidad social empresarial, etcétera. Los impactos, lógicamente, de las decisiones y de los proyectos que se están ejecutando en un sector específico, la ayuda social, etcétera. Entonces, la preocupación social tiene un sinnúmero de cuestiones que nosotros podríamos considerar efectivamente en la ejecución de nuestros proyectos. Por ejemplo, simplemente evaluar si los proyectos que se están ejecutando afectan o no el medio ambiente en el cual se desarrolla. Por ejemplo, si yo estoy botando los residuos en un lugar donde no debo, si efectivamente se están incumpliendo ciertas normas ambientales. Por tanto, efectivamente las normas nos invitan y en cierta manera nos obligan a que tengamos estos conceptos relacionados y vamos más allá del cerco que cierra, ¿verdad? O encierra a la organización propiamente tal. Ya para cerrando, algunas reflexiones finales. Lógicamente, tenemos que ver si algo estamos haciendo mal, debemos redirigir nuestras acciones hacia el interés público, ya es un mandato a través del propósito de las normas globales. Hay que posicionar el rol de auditoría interna en las instituciones públicas principalmente, lógicamente ahí toma mucho más fuerza el concepto de interés público. La auditoría interna tiene que ser un aliado estratégico de la gestión y también tenemos que tener una participación activa en el comité de auditoría. Debemos hacernos cargo del propósito de auditoría interna considerando el interés público y aquí, lógicamente, con el cuidado a la sociedad y también al medio ambiente. Debemos institucionalizar y sostener la auditoría interna con enfoque estratégico y riesgo identificando en aquello el interés público.
debemos visibilizar la función de auditoría con foco en riesgos estratégicos, políticos, sociales, ambientales y, lógicamente, dependiendo en la industria que me desempeño, hay que incluir en los planes de auditoría una mirada hacia los objetivos de desarrollo sostenible, efectivamente cómo los procesos que estamos evaluando tienen un impacto o apoyan, lógicamente, el cumplimiento de ciertos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y finalmente, hay que atreverse a aplicar la matriz de madurez del interés público en auditoría. La pregunta es, ¿usted ya tiene la suya? Quiero compartir esta breve fábula al cierre de la presentación y luego ya abrimos las opciones de preguntas o dudas que puedan compartir. Están conversando un fósforo con una vela y le dice, hoy te encenderé, le dice el fósforo. La vela asustada respondió, no, si me enciendes me consumiré, mis días estarán contados. El fósforo se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, ¿prefieres vivir toda tu vida así, dura, fría y sin haber brillado nunca? Pero encenderme duele y me desgasta, murmuró la vela. Si duele y sí, te consumirá, dijo el fósforo. Pero fuimos creados para eso. Yo nací para encender y tú naciste para dar luz. Mi llama es breve, pequeña, pero si te la paso, habré cumplido mi propósito. La vela lo miró, conmovida, y justo cuando la llama del fósforo estaba por apagarse, le dijo, por favor, enciéndeme. Y así nació una llama brillante, hermosa, una llama que iluminó el lugar, porque la vela entendió que su verdadero valor no era permanecer apagada, sino brillar. A veces ser luz duele, pero también transforma. A veces dar lo mejor de ti significa entregarte, aunque eso consuma parte de tu alma, porque fuimos hechos para iluminar, para tocar otras vidas, para hacer del mundo un lugar menos oscuro. Recuerda entonces, un mar calmo no hace buenos marineros, y corazones intactos rara vez dan calor. Brilla, y al que le moleste, que se tape los ojos. Muchas gracias por el espacio y bueno, ahora atento a las preguntas que puedan tener y cualquier comentario que también pueda nutrir esta presentación. Un abrazo para todos y todas. Aquí, bueno, el QR a mis redes sociales, quien quiera seguir quien esté interesado en poder leer la novela, yo agradecido se la envío al correo electrónico, así que ahí si alguien quiere compartir o me envía un correo electrónico, un WhatsApp, y yo se la comparto para que puedan leer y conocer un poco de la historia de mi país, este hermoso Chile largo y angosto. Excelente. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jonathan. Excelente, de verdad. Bueno, pueden abrir sus micrófonos los que quieran hacerle pregunta o comentario, conversar con Jonathan, a Jenny. Bueno, primero agradecerle a Jonathan esta participación del día de hoy, muy nutritiva. Además, un tema bien interesante, Jonathan, el tema del interés público, ¿no? Eh, Me encanta porque, bueno, además tú que has estado con el tema de auditoría de Estado, uno de los aspectos que a mí me gusta resaltar cuando hablo de estos temas de auditoría interna es que debemos entender el propósito de cada entidad, independientemente de que se encuentre en el sector público o en el sector privado. Y uno de los aspectos que siempre comento cuando hago mención de este asunto es que debemos, dentro de ese propósito, entender cuál es el papel de esa entidad como parte de los agentes económicos y además de esto, de qué forma apuntan al Producto Interno Bruto de la nación. Cuando tú puedes visualizarlos desde ese punto de vista, además obviamente de interactuar y de entender cuál es el rol con los terceros interesados, creo que allí ese es el camino que nos permite concientizar
el documento que tiene que ver con el tema de interés público del Instituto de Auditores Internos. Es un tema, cuando Yola me comentaba que tú nos ibas a dar ese tema, me pareció súper interesante porque la verdad es que no lo tocamos tanto, ¿ok? Siempre nos vamos con otros temas, de repente más asociados a las normas, el tema del marco COSO, con enfoque de riesgo, y vamos dejando de lado este aspecto que a mi modo de ver es importantísimo, porque te da, entra en conciencia, en grado consciente, ¿no? A veces estamos muy enfocados en la rentabilidad del negocio, cosa que es importante, o cumplir, ¿no? Con aquellos aspectos que van asociados al fortalecimiento del sistema de control interno, por ejemplo, en la parte pública, para fortalecer el sistema de control fiscal. Pero cuando entras dentro del propósito y observas estos aspectos relacionados con el interés público, creo que realmente hay como un eureka, ¿no? De cara a lo que es el papel del auditor interno. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, bueno, no sé si lo dije, pero quiero agradecer porque entiendo que este es el último webinar de este After, así que para mí es un honor poder cerrar este ciclo. Y bueno, cuando estimen nuevamente que pueda participar con ustedes, yo gustoso podemos volver a tratar un tema. Tu pregunta y tu reflexión es súper interesante, comparto plenamente con lo que has señalado. Efectivamente, esto por concepto, ¿no? Se asocia mucho al tema sector público, pero como podemos ver, no solamente se asocia al sector público como tal, sino que también tenemos que mirar efectivamente cómo esto afecta o cómo se incluye dentro de la evaluación de auditoría interna para el sector privado. Y en esto hay un concepto súper importante que a nivel país se debe abordar y se aborda normalmente en actuaciones de crisis, que es la infraestructura crítica. Hay industrias que son críticas para el desarrollo, el desempeño y el funcionamiento de los países y para distintas industrias, por ejemplo, de salud, de transporte, de electricidad, ¿verdad? La banca, vale decir, cualquiera de estas industrias, si se ve afectado por alguna situación, tiene un efecto dominó sobre la población, sobre las decisiones políticas y también sobre las decisiones sociales. Por tanto, lo que incorpora la norma y también el Instituto Global ha hecho referencia a esta infraestructura crítica, es que nosotros debemos considerar en nuestros planes de auditoría cuál es esa infraestructura crítica o información crítica o resultado crítico que efectivamente tiene un efecto en la sociedad. Yo voy a poner un ejemplo súper práctico que ocurrió acá en Chile el invierno pasado, en la cual se multó a una empresa eléctrica por no haber cumplido con su plan de mantención de árboles para poder limpiar los cables que distribuyen la electricidad. Entonces mi pregunta es, desconozco la respuesta, pero hubiese sido interesante saber si ese equipo de auditoría de esa empresa, que es una empresa crítica eléctrica, incluyó la evaluación efectivamente del plan de mantención de esa arboleda, que al final Santiago estuvo con un corte de luz por lo menos un día completo. Y eso tiene un efecto, porque nosotros en Chile tenemos un programa que se llama Electrodependientes en Salud. Y lo que ocurre es que estas personas, pacientes electrodependientes, necesitan electricidad para poder sobrevivir. Y hubieron casos fallecidos que no tuvieron la posibilidad de poder acceder a electricidad. Entonces la pregunta es, eso efectivamente que tiene un impacto social a través de una infraestructura crítica, nosotros lo estamos mirando dentro del efecto que tiene, no solo en la multa que se puede aplicar, ¿no? Sino que el efecto posterior en términos de impacto de imagen, de cuánto va a demorar un plan de continuidad o un plan de contingencia. Si efectivamente se hicieron las verificaciones de los contratistas quizás que existían. ¿Para qué? Para tener en vista el interés público. Y aquí el interés público, ¿quién era? Los usuarios del consumo eléctrico y también estos electrodependientes. Perdón, pero estoy un poco resfriado. Entonces, lo que quiero ejemplificar con tu comentario, estimada Janini,
es que efectivamente lo que hace este concepto es correr el cerco de lo que nosotros estamos acostumbrados a mirar. El proceso no es solamente el proceso interno, sino que también tenemos que evaluar cuál es el impacto que tiene la aplicación de esos procesos, sobre todo en infraestructura crítica. Entonces el llamado o la invitación es efectivamente mirar si nuestra industria donde nosotros nos desempeñamos tiene primero infraestructura crítica, información crítica, servicios críticos, que depende lógicamente el funcionamiento del lugar, de la localidad, del municipio, de la región, del país, ¿verdad? Y cómo efectivamente se puede sortear algunas situaciones que incluso a veces son naturales, pero que exige, aquí hay elementos que muchas veces no cabe o no tiene cabida el concepto de fuerza mayor, porque efectivamente todos los años crecen los árboles, crecen las ramas, hay viento y hay lluvia. Por tanto, el concepto de fuerza mayor ahí no tiene cabida. Eso es lo que Así es. puedo compartir en la reflexión. Además, genial tu ejemplo, ¿no? Aquí se llama desramar eh, las copas de los árboles y entonces algo que tiene que ser rutinario, que es ese mantenimiento, al no realizarlo, entonces se produce la interrupción del servicio eléctrico, en especial en épocas de lluvia, ¿ok? Vientos fuertes, zonas montañosas donde se esté dando esto y tú apuntabas a un ejemplo específico. Oye, mira, ¿qué pasa con estas personas que tienen un soporte vital? Porque inclusive estás atentando contra la vida de personas. Vamos entonces a ver ese impacto, ¿no? Pero también, oye, se paralizan de repente procesos productivos de cualquier índole y eso son consecuencias que debemos considerar en nuestros informes. Entonces, me pareció fabuloso. Yo creo que parte de lo que debemos hacer es impulsar este tipo de temáticas que además nos permitan ir más allá de esos límites que a veces nosotros como auditores internos nos ponemos, ¿no? Y dejamos de enriquecer y de dar un verdadero valor agregado a través de nuestros informes, midiendo este tema y con esta visión de el impacto que puedas tener como consecuencia hacia lo público, ¿no? Yo siempre hago mención a una frase que existe, inclusive hay un libro que dice, ¿qué me importa la cosa pública? Entonces yo siempre digo, nos debe importar la cosa pública, ¿no? Y es un tema apasionante. Luego podremos conversar más a fondo sobre eso. Karen quiere conversar. Adelante, Karen. Hola, buenas noches. De verdad que ha sido muy nutritivo todos estos ciclos de After Office, que de una u otra manera nos ayudan a mantenernos actualizados o a conocer las vivencias de las diferentes, incluso países, porque hemos tenido ya expositores de diferentes países y saber que tenemos áreas en común en materia de auditoría interna. Y fíjese que en función a la mención que hizo ahorita el ponente, ahorita nosotros estamos teniendo una problemática también de interés público. ¿En qué sentido? Tenemos un enlace entre las compañías, entre lo que es el municipio Chacao y Fospuca, ese enlace entre esas dos compañías que una de ellas es privada o tiene un capital mixto, pero que afecta lo que es el interés de la declaración de los tributos, hace que dentro de todo lo que sea la revisión nuestra en materia de control interno, nosotros tenemos un riesgo latente. ¿Por qué? Porque hay un problema con esa compañía que no tiene actualizada su información. Eso hace que se nos paraliza el portal de las alcaldías, digámoslo así, o congela el portal de las alcaldías y no podamos declarar. Y cuando entonces vamos a ver cuál es el grado de exposición al que estamos expuestos en materia tributaria, resulta que no tiene que ver con el hecho de que no estemos al día en materia tributaria, sino con que hay un portal que es vinculante con esas alcaldías que hace que yo no pueda estar a derecho. Entonces, en materia de revisión de información, esa
saber que también en el área de auditoría tenemos entes descentralizados que son de interés y que afectan la información financiera o el informe de auditoría interna, que de una u otra manera, no es algo que esté directamente relacionado con incumplimiento por parte de las empresas, pues, o de la empresa, o de las áreas o departamentos de la empresa, sino que tiene que ver con algo externo que afecta significativamente, porque las sanciones son ahorita, digamos, exponenciales para nosotros. Entonces, de verdad que es bastante interesante cuando él expuso eso, yo automáticamente lo asocié con el caso que nosotros estamos teniendo, que aparte es netamente en materia administrativa, o digámoslo así, de todo lo que es portales, pero cómo afecta todo lo que es el desarrollo y la revisión de la información que nosotros hacemos dentro de cada una de las empresas. Solo antes de que de Jonathan vaya a enriquecerlo, Karen, has tocado un tema tan álgido que inclusive yo lo menciono, ¿no? A los funcionarios públicos, que les digo, mira, hay un tema aquí cuando se están caracterizando estas iniciativas. Oye, no pagaste Fospuca, Fospuca aquí, Jonathan, es el tema de recolección de basura, ¿ok? Entonces no pagaste Fospuca y por eso te bloqueo el portal para el pago de tributo, en este caso municipal, ¿no? Es interesante porque primero aquí hay que ir muy atrás con el tema de iniciativas tributarias que inclusive han bajado de la OCDE y de la propia CIAT para establecer puntos de control fiscal que permitan incentivar que la gente pague los tributos, ¿ok? Y esto pues es una medida, digamos, coercitiva, sancionatoria, que hace que el contribuyente pues se ponga a derecho, así pues no necesariamente tenga relación directa con el pago del tributo, que es lo que nos está pasando con Fospuca. Pero yo voy más allá. Cuando baja la ley de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, y te vas entonces para los supuestos que están relacionados, bueno, aquí está Carmen Parra, que también es una experta en la materia, ¿no? ¿Cómo está, profe Parra? Pero además, cuando tú lo mezclas con la ley de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, pudieras estar aquellos funcionarios que caracterizaron esto, si no hicieron la revisión adecuada de lo que estaban caracterizando, pudieras estar impidiendo el ejercicio de un derecho y estar en un supuesto de determinación de responsabilidades administrativas como funcionario público, ¿no? Entonces, fíjate cómo el no tener la visión holística de ese tema que tiene que ver con el interés público puede traer consecuencias importantes, ¿ok? Porque a lo mejor estamos solamente visionando con una sola dimensión y no desde múltiples dimensiones. Jonathan, ¿qué te parece este tema que nos puso Karen acá sobre la mesa? No, me parece interesante. Yo lo que puedo reflexionar al respecto es que una de las características que nosotros debemos tener como auditor interno es la valentía. Si no somos valientes y no logramos percatar o informar situaciones como esa, o algún ejemplo que yo les pueda dar acá, que recientemente hubo un aumento de tarifa eléctrica que impactó los bolsillos de toda la ciudadanía, en las cuales los equipos técnicos no se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta ocultaron la información para poder ver el impacto que podía tener a futuro y eso implicó la salida de un ministro, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros como auditores lo que buscamos es mantenernos en nuestros trabajos tranquilitos, sin levantar mucha sola o mucho polvo, ¿verdad? Recibiendo nuestras remuneraciones y viendo procesos que ya hemos visto muchas veces. Entonces, aquí también la invitación es a innovar, a buscar, a mirar un poco más allá de lo que podemos ver o lo que somos capaces de ver
de colocar innovación en la forma de buscar. Muchas veces nos quedamos en el espacio pequeño y no estamos mirando todo el universo. Y también, lógicamente, ver aquellos procesos que tienen un impacto hacia los beneficiarios finales, ya sea trabajadores, inversionistas, ciudadanos, eh, etcétera. Otro ejemplo que puedo dar, que también tiene que ver con la valentía y un poco lo que estaba comentando la colega, es que acá en Chile hay una opción, nosotros tú pagas la previsión que se llama para poder luego jubilar en el tiempo, y también se paga una cuota para poder tener planes de salud, ya sea público o privado. Y muchas veces las empresas lo que hacen es declarar el pago, pero no ejecutar el pago. Y la gente se da cuenta cuando son finiquitadas o poner término de contrato y van a buscar estos recursos, lógicamente para poder generar, para saber si efectivamente tienen lagunas, y se dan cuenta que la empresa recogió de su remuneración estos montos, se lo quedó para sí y no fueron pagados a las instituciones que correspondan para ya sea salud o jubilación. Entonces también ahí muchas veces nosotros hacemos vista gorda. ¿Por qué? Porque es meternos en problemas con la jefatura, con el dueño, y mejor hay temas que no meternos. Yo creo que para poder comer queque, no sé si ustedes saben, o los pasteles, hay que quebrar huevos. Si no, no hay queque. Y esa es la valentía que yo creo que hay que poner también en la discusión, de poder mirar temas que van más allá. Y si, bueno, si es el fisco, si es el Estado, si es la empresa en particular, si son los dueños, hay que sopesar el concepto de la independencia, la objetividad y también la valentía. No sé si aporto en eso la discusión, pero puedo hacer ese comentario. Excelente. Además que Rosa y Carmen Parra están por aquí encantadas, Rosa Zamora y Carmen Parra están encantadas con el tema. Bueno, es que estos son temas apasionantes, ¿no? Bueno, a mí me encanta entre lo tributario, lo fiscal y lo auditoría interna. Bueno, ahí hacemos desastre entre con la mezcla de esos temas. Oye, de verdad que ha sido súper interesante, Jonathan. Tenemos que retomar estos temas en el transcurso del año y ver si creamos algún tipo de línea específica, ¿no? Hacia estos asuntos. De hecho, nosotros tenemos varios afiliados que son de la administración pública, y acá la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, ellos tienen un ciclo de webinar muy interesante, está abierto en el canal YouTube, y ya han llegado a más de 9.000 inclusive funcionarios con formaciones que tienen que ver con el tema de administración pública. Pero bien interesante el trabajo que se está haciendo ahorita de cara a eso, y muy importante ser valientes, ¿no? Con estos temas, la valentía, que es una de las últimas acepciones que hemos tomado dentro del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Eh, no sé si alguien más, Rosa Zamora dice, justamente estoy trabajando ese tema con un contribuyente de Chacao y Fospuca. Carmen Parra, mi querida profesora Carmen Parra, buenas tardes, saludos. Y lo importante es que todos somos responsables del control y cumplimiento. Por eso la importancia de esos temas. Excelente ponencia, felicidades. Rosa además enfatiza, sí, realmente estoy muy encantada con lo nutritivo de este tema. Entonces, bueno, el público ha sido selectivo el día de hoy, pero ha sido nutritivo los comentarios. Además, insisto, esto es un tema apasionante. Bueno, Jonathan, agradecida contigo. No sé si quieres darnos algunas otras palabras o si te vas a quedar para la rifa, ¿ok? Que vamos a hacer, porque en el CONAI se nos vino el tiempo y teníamos una serie de premios y los vamos a sortear el día de hoy para publicarlos, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar ya el ciclo de este año, que fue fabuloso. En nuestro CONAI hubo presencialmente 555 personas, Wow, ¿ok? sí, sí, vi imágenes. Sí, sí, de verdad. Además que el Paraninfo de la UNIMED es un escenario bellísimo, impactante. Sí, señor. Qué bueno, me alegro. Bueno, por aquí Nada, Leomar yo Martínez. Adelante, Jonathan.
No, yo solo ponerme a disposición. Tú sabes que estamos trabajando desde el Comité de Auditoría Gubernamental, estamos trabajando en varios temas, así que en lo particular o desde el comité, toda la colaboración y si hay que hacer alguna actividad con la entidad de auditoría gubernamental, cuenta conmigo, cuenta con el comité y podemos hacer ahí algunos trabajos, algunos nexos, puentes que puedan lógicamente fortalecer la auditoría gubernamental. Y bueno, también la invitación a quien quiera ser co-creador de este paper que he subido. Si ustedes se dan cuenta, es un paper muy básico en su inicio, pero rescata lo esencial de las normas y del concepto de interés público. Así que yo agradecido a la invitación y dispuesto a que alguien quiera participar también en fortalecer estos trabajos. Así que eso. Bueno, mira, por aquí tenemos varios investigadores. Eso me gustaría, bueno, ya con tiempo, de repente en enero lo retomamos. Sé que nos hemos escrito, ¿no? Pero este año se fue volando. Porque nosotros tenemos varios investigadores acá, entre ellos Carmen Parra, que está acá. Carmen es profesora, ya además es postdoctora, ha sido auditora de Estado, ¿ok? Hoy en día está en la parte de seguros también, pero también tenemos otros investigadores que yo he estado tocándole las puertas acá para impulsar la investigación en el área de auditoría interna, pero además parte de esos investigadores vienen de la función pública o están en la función pública. Y particularmente yo soy licenciada en ciencias fiscales, en finanzas públicas. Entonces, si bien es cierto que me dedico más a la parte privada, pues entonces académicamente sí estoy bien vinculada con la parte pública. De hecho, la Universidad Militar Bolivariana acaba de crear, le acaban de aprobar un posgrado en auditoría de Estado y control fiscal. Y nosotros estuvimos ayudándolos un poquito a ellos con lo que es la estructura del contenido. ¿Ok? Entonces, bueno, de verdad que aquí hay varios académicos y creo que es una excelente oportunidad para en el año 2026, pues, enfilarnos y ver cómo enlazarnos con el comité, ¿no? Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias, Jonathan. No sé si tú quieres agregar algo más, Yola, para entrar con el tema el sorteo. No, bueno, agradecida, Jonathan, de verdad por estar acá con nosotros. Y bueno, sí, es el cierre de los webinars por este año 2025. Ya lo retomamos, Dios mediante, en enero. Y bueno, estaremos en contacto para futuras ponencias. De verdad que muchísimas gracias. Bienvenido. Un abrazo, que esté bien. Gracias. Gracias. Bueno. Podemos por acá, vamos a proceder a lo que es la rifa. Voy a mostrar acá, voy a compartir. Voy a compartir un pequeño ok, ya estamos por acá. Aquí. Este es a través de Texel se hizo, tenemos acá en validación todo lo que es la lista de todas las personas que asistieron a nuestro CONAI 2025, tanto presencial como los que estuvieron en los webinars. Esto es algo casero que, bueno, no lo hicieron y a través de lo hicimos las rifas del año pasado. Aquí en esta línea de la fila 10 vamos a colocar el asterisco. El va a leer de toda la lista de validación, va a leer y se va a traer a los ganadores. Entonces, de acuerdo
a lo que tenemos como rifa de CONAI, voy a recordar un código GLAY para estudiar el módulo 1 del examen CIA, 3 libros de liderazgo transicional en la Organización Financiera Venezolana, Enfoque Volmer, de la autora María Elena Malavé, 2 libros de gerencia emergente en la era digital, la autora Carmen Parra Guerra, una afiliación al Instituto de Auditores Internos de Venezuela por un año, una suscripción a Auditul por un año, 3 becas 50% para certificaciones internacionales coaching, una beca 50% para certificaciones internacionales áreas de desarrollo humano y profesional, una beca de 50% diplomado internacional, áreas de desarrollo humano y profesional. Entonces, en este mismo orden, vamos a ir sacando los ganadores. Jenny, si tú me ayudas a anotar las personas, sí, para tenerlas allí y luego, Ya va, Yola, ya va. Déjame buscar por aquí para favor, tomar o nota. le Dame tomas un una segundo. fotico para, Le tomo la ajá, foto y te la voy pasando por WhatsApp. exacto, y luego para contactarlos y que Chévere. sepan quién fue el ganador, ¿ok? Listo, ya tengo aquí atenta con el teléfono. Ok, Bueno, bueno. éxitos los que están acá. Carmen, si tú te ganas tu libro, lo devuelves, por favor. Chévere. Bueno, vamos entonces con el primero que es el código GLAY. Vamos, asterisco. Ok, Ah, entonces ya va. la ganadora es la señora, señorita Camila Almao, Ok. Código Glenn, ¿no? código GLAY. Te los voy pasando entonces por el WhatsApp. Ok, vamos con la otra persona ganadora. Tenemos ganadora de un libro, de uno de los libros de liderazgo transicional, Jennifer Josefina García Rodríguez. Ya va, porque aquí la inteligencia artificial mía va de a poco. Glenn. Ya, ganadora Glenn. Ahora déjame tomarle Es la foto. uno, del- Jennifer Josefina, ajá, es ganadora de, uno de los libros de liderazgo transicional. ok, adelante. Como son 3 libros, vamos a sacar otras 2 personas para los libros de Ok. Iván Ramírez. Ah, bueno, imagínate tú, Iván Ramírez. Imagínate. Ah, ajá, ya, ganador. Mientras nosotros vamos diciendo, ustedes van aplaudiendo, ponen así, hacen aplausos para que esto sea emocionante. Karen, Carmen, Rosa, Leomar, ya, de los libros. Ok, adelante, siguiente. Ok, vamos con el tercer libro, Ajá, Guillermo Ramírez. ok, Ahora vamos con los 2 libros de gerencia emergente en la era digital de ok, Carmen Paz. ok. Ajá, ves, esta está quedando buenísimo con esas manitos ahí. Adelante. Ok. Muy Fabiana bien. Fabiana Giusto, Justo. Vamos a ver. ganadora Ganador, de libro, uno de los libros de gerencia emergente. gerencia emergente. Vamos a poner Ok, siguiente. Juan Juan Ávila. Ávila. Ay, Juan, creo que es alumno mío. Sí. Creo que, Ay, bueno, sí, es que creo que es uno de los alumnos míos de la universidad. Ganador, libro, libro economía Gerencia digital, ¿no? Emergente. Ah, Gerencia Emergente en la era digital, sí. que eran 2 libros, ¿no? Eran 2 libros, Muy sí. bien. Ok, adelante. Ok. Ahora vamos con la afiliación del instituto por un año. Ok, Loren Ley.
Lisset Hernández. Fíjate, Yola, aquí sí vamos a suponer que esté afiliado, entonces es la renovación La renovación, del año exactamente, exacto. Si está exacto, afiliado ya. Ok, perfecto, exacto. ya. Lorenzo Lisset Hernández Santos. Muy bien. Ok, Lorenli. Lorenli. ok, vamos con la suscripción de Auditul por un año. Ok. Rebeca del Valle. Ok, suscripción Auditul. Oye, esa me la quería ganar yo, vale, para mi renovación. Yo también. Suscripción Auditul. Ok, listo. Rebeca del Valle. Muy bien. Ok, ahora vamos con las tres becas 50% para certificaciones internacionales de coaching. Vamos ¿Y con el la CLAI? primera. ¿Y el CLAI? Oye, el CLAI, vamos a dejarlo entonces de De último. último, hay una Vamos a entrada para dejarlo el de CLAI. último. Esa era Ajá. una sorpresa que teníamos por ahí, el CLAI Ok. 2026. Ok. Exactamente. Vamos entonces con una de las tres becas de 50. Liliana Wow. Vivaldi, Liliana Vivaldi. Ya, una beca. 50% para certificaciones internacional coach. Oye, yo creo que yo le di clase a Liliana. Certificación Internacional coach. internacional coaching. Muy Ok. bien, perfecto. Las otras dos son para ese mismo tipo de certificación. Es con- Pero esa hay unas diferencias entre unos y otros, ¿no? Sí, estas son tres becas, 50% de certificación internacional coach. Ok. Gilda Briceño. La segunda. Ok. Y la tercera, Pero puras Ana mujeres, Duarte. vale, y los hombres nada. No, Ana Lucy Duarte. verdad Ah, que sí, puro muere. Ana este es del Duarte. coaching también, ¿no? De coach, ajá, de coaching, ajá, certificación internacional de coach. Ajá, muy Ok, bien. ahora vamos con una beca 50% para certificación internacional del área de desarrollo humano y profesional. Ok. Vamos con Argeni Gutiérrez, mira, llamaste a un hombre. Oye, claro, este es beca de qué? Beca. Esta es 50, igual, beca 50% para certificación internacional en áreas de desarrollo humano y profesional. Oye, se ve bien buena, ¿no? Sí, no, súper, se ven espectaculares esos. Tuve la oportunidad de estar en una de las clases, tengo la oportunidad de estar en una de ellas y de verdad que es muy bueno. Ok, muy bien. Ajá, Ajá. un Y varón, entonces. vamos este es el Diplomado Internacional en áreas de desarrollo humano y profesional. Muy bien, excelente. Este es el diplomado. Esas palmas. Dora Pernía. Dora, Dora Pernía. Ajá, ¿esto qué es, Yola? El diplomado. Es diplomado, te digo, Ajá. se me fue. Diplomado Internacional, áreas de desarrollo humano y profesional. Wow, pero Ujú. tremendo premio, ¿no? Sí, señor. Excelente. Bueno, ahora sí vamos con el CLAI
2026 Brasil. 2026, Brasil. Eso es última semana de noviembre, primera de diciembre. Acomodar esos trajes de baño, Dios mío, garotas, no sé qué más. Adelante. Vamos a ver. María María Eugenia Eugenia Villalobos. Villalobos. A ver, no conozco a María Eugenia. Entonces, esto es Mm, Clay 2026. Oye, vale, nada, guara, Estamos vamos a mandarle ahí papelillos, excelente. más papelillos. Buenísimo, Bueno, bueno. Estamos eh, bueno, excelente. Gracias a listos. Leomara, a Rosa, a Carmen, a Karen, a Anderson, a Oscar. Bueno, ninguno de los que está aquí se ganó nada. Ustedes tienen Bueno, que, para la próxima, tienen que, ligarla más. Gracias a Carmen por hacernos el enlace con esta maravillosa gente con el tema de los coaching y diplomados. Además, los invitamos a que se inscriban con ellos. Unos, bueno, son maravillosos. Ellos también van a ser ponentes en los After Office. Yola va a estar trabajando con eso. Ya están listos los certificados, ya tenemos a tiro las presentaciones. Además, vamos a lanzar el canal YouTube del instituto con los After Office y ya están montados los webinars que tuvimos en el CONAI para que ustedes puedan reeditar todas las veces que lo quieran. Entonces, bueno, ya solo falta que reciban sus certificados en ya. los próximos días. Yola ya se va a encargar de eso. Esperamos que tengan una feliz Navidad, un venturoso año 2026, que todo lo bello, todo lo bonito de la vida los acompañe. Y bueno, inscríbanse, afíliense, pasen la voz, sigan montados con esto del After Office. Vamos a seguir en nuestra comunidad de auditores internos y bueno, nada, no nos queda más que darles múltiples bendiciones a todos los que están acá. Gracias por conectarse. Bien, Gracias, Yola. gracias. Tremendo Qué trabajo. bueno. Además, mira, ya sé que podemos juntar un kino aquí contigo, el kino Audi. Okay. Sí, así Bueno, es. Bueno, que muchísimas tengan feliz gracias de noche. verdad. Feliz Chao. noche, feliz Navidad. Que estén bien. Cuídense.